Ahora vamos a incrementar, y aquí preste mucha atención porque va a observar que cuando incrementamos el valor de la resistencia, también lo hará el voltaje de salida a través de esta resistencia. Bien, incrementemos. Como puede observar, el voltaje también se comienza a incrementar. Y cuando bajamos el valor de la resistencia, también lo hace el voltaje de salida a través de la resistencia R2. Este es el funcionamiento principal del circuito divisor de tensión. Y lo que nos dice es de que cuando cambia el valor de la resistencia, cambia el voltaje de salida. Tal vez inmediatamente no podemos ver una aplicación directa, sin embargo, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, puede considerar usted de que esta resistencia sea también un sensor, o puede ser también un dispositivo que conforme detecte cierta valores físicos, cambie su valor resistivo. Al cambiar su valor resistivo, cambiará la tensión de salida. Por lo tanto, usted con un procesador puede, además, acompañado también de un convertidor analógico digital, puede hacer útil esta información de la variación de voltaje detectado, gracias a que la resistencia ha cambiado según la tarea que haya realizado el componente o circuito. En el caso, por ejemplo, de un termistor, es decir, una resistencia variable de acuerdo a la temperatura, podría servir como un buen sensor para una etapa de un circuito. Esto lo podríamos lograr si nosotros tomamos el resistor y lo colocamos, por ejemplo, aquí, que es la misma resistencia. Entonces, cuando hay dos tipos básicamente de termistores, uno que es PTC y uno que es NTC. Los PTC son cuando la temperatura se incrementa, también lo hace el valor de resistencia, mientras que los NTC, cuando disminuye la temperatura o cuando incrementa la temperatura, disminuye el valor de resistencia. Entonces hay diferentes tipos de termistores. Usted puede considerar el PTC, por ejemplo, ¿no? Que cuando se incrementa la temperatura también lo hace el valor de la resistencia. Entonces podríamos considerar que inicialmente la resistencia en una temperatura de 25 grados tenga aproximadamente una salida aquí de 2.5 voltios. Cuando comienza a calentar el circuito, la resistencia comienza a aumentar y el valor de voltaje salida aumenta. Nosotros convertimos este valor de analógico a digital y obtenemos un valor a una determinada resolución. Este valor es enviado al procesador, el cual tomará una orden y además va a saber que tu circuito ha incrementado su temperatura y también podrá conocer una temperatura si es que ha realizado previamente un mapeo de datos. Bien, ya hemos ejecutado aquí la simulación y para finalizar lo que vamos a hacer es que observe que también se cumple aquí lo que es la ley de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff. Para esto vamos a traer otro voltímetro y lo vamos a colocar en la otra resistencia. Vamos a posicionar nuevamente aquí al 50%. Bien, ya está. Ahora sí, encendemos el circuito y como bien dijimos según la ley, si aquí se está aplicando 5 voltios, de este punto hasta este punto hay 5 voltios, entonces el voltaje que caiga a través de la resistencia R1 y R2 será también de
la suma de ambos voltajes debe ser de 5 voltios. Y aquí se cumple, ya que 2.5 más 2.5 es los 5 voltios. Si nosotros, por ejemplo, aquí incrementamos el valor de la resistencia, sabemos también que el voltaje aumenta. Y este voltaje, a través de la resistencia R1, tiene que bajar para que se cumpla la ley. Ya que si aquí está 2.5 y aquí se encuentra aumentando voltaje, por ejemplo, llega hasta 3 voltios, lo hacemos llegar hasta 3 voltios, y aquí habiendo 2.5 tendríamos 5.5 voltios, lo cual no cumpliría porque aquí se está aplicando solamente 5 voltios y no 5.5. Entonces, cuando aquí incrementa la resistencia, aquí incrementa el voltaje, y aquí resistencia R1 debería de bajar para que sumado nos siga dando los 5 voltios. Cuando aquí la resistencia, el nivel de resistencia baje, también bajará el voltaje aquí. Y para compensar los 5 voltios, aquí tiene que aumentar. Y es lo que pasa cuando comienzo a bajar la resistencia en R2. Baja el voltaje a través de R2 y aumenta el voltaje en la resistencia R1. Aún así tengan decimales, usted efectúa la suma, le tiene que dar el valor a 5 voltios. Como bien se le recomendó para la parte práctica en la que desea hacer este experimento, puede medir el valor de las resistencias para una mejor exactitud en los valores que va a obtener, tanto teórico como práctico, y también lo puede efectuar la simulación como estamos haciendo. Si tiene un valor ya de una resistencia, un valor constante, simplemente quita este potenciómetro y coloca el valor de su resistencia que usted tiene. La resistencia puede obtenerla ya sea de componentes electrónicos o también de componentes de montaje superficial. Puede tomar una placa de un smartphone y retirar la resistencia y medirla. Como bien dijimos, aconsejamos de que sea mayor a 1K. Esto es para no incrementar la corriente mucho en las líneas. Entonces, con esto estamos ya terminando lo que es la parte de simulación del circuito y hasta aquí nos estamos quedando.